Me permito explicarles a ustedes cómo el Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a este tema. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó que un tribunal fije fecha y hora para formular cargos a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, 2007-2017, acusado de corrupción en una obra ejecutada en la provincia costera de Manabí, la zona de un potente terremoto en abril de 2016. 2 de octubre de 2017, el entonces vicepresidente de la República, Jorge Glass, se entregó a la policía luego que horas antes se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Jorge Glass es el político de mayor rango condenado por la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Para la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, las pruebas recolectadas dejan claro que las acciones del vicepresidente sin funciones son principales en el delito de asociación ilícita en 5 proyectos. El tribunal también sentenció a la pena máxima al tío del vicepresidente y a otras 3 personas implicadas en el caso. Por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Arauz, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quiroz, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria. Ecuador ha pedido permiso al gobierno de México para entrar en la embajada de ese país en Quito y detener al expresidente Jorge Glass, informaron este viernes medios locales citando un documento de las autoridades. Glass, condenado 2 veces por corrupción, pidió asilo político a México en diciembre, argumentando que es perseguido por la Fiscalía General y se encuentra desde entonces dentro de la legación diplomática mexicana en la capital ecuatoriana en calidad de huésped. Así es, Carlos, nos volvemos a enlazar 13 horas con 47 minutos y de última hora se ha dado a conocer que el gobierno de México no permitirá que el Ecuador ingrese a la Embajada de México mediante la fuerza pública como se había solicitado desde las autoridades para poder detener al ex vicepresidente Jorge Glass y con ello pues continuar con las investigaciones en el caso, por el caso que se lo investiga, reconstrucción de Manabí por el presunto peculado. Hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubieron elecciones en Ecuador. Iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. 10 puntos. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, debido a unas declaraciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este miércoles sobre las elecciones de 2023 en ese país. Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo diplomático al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, refugiado en la embajada de ese país en Quito desde el 17 de diciembre pasado. ¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que nosotros se lo entregáramos. Y nosotros no podemos hacer eso. Porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo.
La Cancillería mexicana informó que en las próximas horas notificará al Estado ecuatoriano de la decisión de su gobierno y solicitará el salvoconducto para que Glass pueda dejar el país. El Ecuador se mantiene firme en su posición. No existe una causal como para que el Estado mexicano le haya entregado el asilo político, porque se trata de una persona que tiene sentencia ejecutoriada por crímenes comunes. La canciller resumió así lo que contiene el artículo 3 de la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas de 1954, del que el Ecuador y México son parte, y que al otorgar el asilo, México estaría violando las convenciones interamericanas y de Naciones Unidas contra la corrupción. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue capturado la noche de este viernes aquí, adentro de la Embajada de México en Ecuador. Una operación rápida realizada por equipos especiales y tácticos de la policía logró el ingreso de personal de la fuerza pública y de autos blindados a la Embajada de Ecuador en México, aquí en la ciudad de Quito. Esta operación se dio tan solo horas después de que México concedió el asilo político al ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanecía en esta delegación diplomática desde diciembre pasado como huésped y sobre quien pesan sentencias y una causa penal pendiente. El mencionado ciudadano, sobre el cual pesan 2 sentencias ejecutoriadas por la delincuencia común, de ninguna manera puede ser considerado como un perseguido político, religioso o étnico. La Embajada Mexicana, al recibir al señor Glass Espinel, contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, afectando así a las instituciones democráticas del Ecuador, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México, en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo, también contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! El fundador de Wikileaks, Julian Assange, perdió el jueves la protección de Ecuador, tras casi 7 años asilado en la embajada de ese país en Londres. Fue detenido el jueves por la policía británica, que lo buscaba desde 2012 por haber violado su libertad condicional para escapar a una extradición a Suecia por acusaciones de presuntos delitos sexuales que acabaron siendo archivadas. Una vez en la comisaría, fue arrestado por segunda vez en virtud de una orden de extradición de Washington, que lo acusa de piratería informática. Mientras tanto, la primera ministra británica Theresa May se congratuló de la detención. Esto muestra que en Reino Unido nadie está por encima de la ley.